Si usted es tan amable ponerse de pie en reverencia a la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 4 del 1 al 2. Todavía puedo oír unas páginas. 2 Timothy chapter 4 verses 1 and 2. La palabra del Señor se lee de la siguiente manera y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Puede tomar asiento. Es interesante, amado hermano, poder escuchar el corazón de los creyentes. Es interesante poder oír lo que cada uno de nosotros cargamos en el corazón, en nuestra mente. Es interesante escuchar cómo gente habla y dice: yo quiero que Dios me use. Usted ha dicho eso en un momento u otro de su vida. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero ser el próximo Pablo o el próximo Pedro. Yo quiero que mis hijos sean el próximo Moisés, el próximo Jeremías o la próxima Esther. Yo quiero que Dios me use como ese cantante, como ese adorador. Quiero ser como Marcos Barrientos o Marcos Witt o Jesús Adrián Romero. Y es interesante lo que la iglesia, el creyente, empieza a poner su mirada. Es interesante, a la misma vez curioso, a oír lo que sale de la boca de la gente. Yo quiero ser como ese predicador. Quiero ser como ese hermano o esa hermana. Yo quiero que se abran los cielos cuando yo ministre. Yo quiero que gente caiga al suelo cuando yo ore por ellos. Yo quiero ver a miles ser salvos a través de mi ministerio. Otros llegan al punto en decir: yo quiero profetizar, yo quiero la habilidad de hacer grandes cosas para Dios. Aunque no es malo pedir estas cosas ni anhelarlas, solo se nos olvida el proceso que cada uno de ellos tuvieron que pasar para poder alcanzar otro nivel de gloria, otra manifestación del cielo, para poder alcanzar el mover de Dios en sus vidas y aún poder ellos mismos habitar en otra dimensión espiritual. El creyente quiere el progreso, pero no quiere el proceso. Si nunca obtienes el proceso, nunca tendrás la pasión para poder ministrar. ¿De qué nos sirve poder cantar, tocar, ministrar, predicar, etcétera, si no lo haces con pasión? La pasión es lo que hace la diferencia en toda persona. Uno puede oírse como un gallinero, pero cuando tiene la pasión, la unción de Dios cae del cielo. Hay gente que puede cantar tan bonito, puede tocar tan lindo, tiene la habilidad de hablar tan carismáticamente, pero cuando no tiene pasión, de nada sirve. Cada uno de nosotros hemos escuchado artistas, cantantes, oradores o predicadores, y aún se nos ha quedado en la mente, se nos ha grabado porque Dios los usa de esa manera. Y empezamos a comparar un poquito, y cuando el hombre empieza a comparar, el enfoque se quita de Dios y se pone en el hombre. Y he entendido
aunque no lo pueda hacer muy bien, pero mi enfoque es en Dios y tengo pasión por Dios, es cuando Dios abre los cielos y derrama sobre la vida de esa persona. Se nos olvida que todo verdadero hombre y toda verdadera mujer de Dios pasaron por ciertas dificultades, aflicciones, pruebas, luchas, persecución, algunos aún la muerte. La mayoría fueron atacados, pasaron por pobrezas, enfermedades, demonios. Algunos de ellas era porque no querían responder al llamado. Otros la pensaron dos veces si lo iban a hacer. Otros dudaron que si ese llamado era para ellos. Otros corrieron y otros se escondieron. Pero cualquier sea el caso, todos tuvieron que pasar por el proceso de quebrantamiento para la formación necesaria para llegar a otro nivel. Cuando podemos ver el proceso, la mayoría de la gente prefiere sentarse. La mayoría de la gente simplemente prefiere ser alguien normal o alguien que llega, se sienta y se va. Pero he comprendido que el trato con algunos no es como el otro. Cuando Dios tiene un llamado para ti, pasarás por ese infierno, pasarás por ese lodo, pasarás por esa tormenta, pero me atrevo a decir que saldrás de allí brillando para la honra y gloria de Jesucristo. Cuando vemos el proceso, la gente no lo quiere. Cuando vemos el nivel de obediencia y rendimiento, no lo queremos. Y me atrevo a decir, si el hombre o la mujer no pasan por esas pruebas, no podían llegar al lugar que Dios tenía preparado para ellos. Es maravilloso ver cómo solo tomó una palabra de Dios para poder liberar a Jonás del pez. Es maravilloso ver cómo solamente toma una palabra de Dios para liberarnos de los hoyos en que nos metemos. Cuando Dios dio la palabra, Jonás fue liberado del pez. Jonás dentro del pez recibió el quebrantamiento y eso lo llevó a profetizar de las grandezas de Dios. Aún dentro del pez, Jonás empezó a declarar lo que no era, como si ya fuera. Reconoció que Dios es misericordioso y sus oraciones subían hasta el santo templo de Dios. Pero su liberación no llegó hasta que prometió pagar lo que había prometido. Hasta que obedeció su llamado, es cuando Dios le dio la orden al pez que lo vomitara y lo echara a la tierra. Ahí es cuando viene o se pone chato el marrano, porque queremos la habilidad de hacer grandes cosas, pero esquiviamos el proceso, esquiviamos lo que prometemos o lo que Dios demanda de nosotros. En toda la historia bíblica vemos a los patriarcas, a los profetas, a los sacerdotes pagando votos a Dios, sacrificando animales, haciendo altares para Dios, dando de sus propios bienes al templo para edificar o pagar lo que Dios demanda. Porque cuando le robas a Dios, bíblicamente la Biblia nos dice que somos maldecidos con maldición. En el caso de Jonás, su pago era su obediencia, era su rendimiento, era vivir en su llamado, era su boca, era su tiempo, era sus pies, eran sus manos, era hacer todo lo que Dios demandaba de él. Aún si la carne no quería que lo haga, él tenía que hacerlo. Amada iglesia, es mejor obedecer a Dios que estar dentro de un pez.
¿Saben lo que se me hace muy interesante? Algunos saben que están dentro del pez, es decir, saben que están mal y no hacen nada para salir. Prefieren estar dentro del pez que salir y hacer lo que Dios demanda. ¿Qué sucede en el corazón del hombre que lo hace rebelarse contra Dios? ¿Qué pasa en cada mente, en cada corazón, en cada vida que causa que se rebele contra Dios? O déjame decirlo de esta manera: ¿por qué se le hace tan difícil al hombre obedecer a Dios? ¿Por qué existe gente que no se quiere involucrar en la obra de Dios? Me refiero a trabajar, a servir, a bendecir a otros, a ayudar en la iglesia local, a asumir un poco de responsabilidad en la congregación, comprometerse un poco. Amada iglesia, no se trata que usted solo llegue y caliente banca. No se trata que solo usted coma y coma. Se trata de dar lo que usted ha recibido, compartir con otros las experiencias y la palabra que Dios le ha dado. Pero así como Jonás, son muchos prefieren aprender por las malas, igual por las buenas, porque no hacen lo que Dios demanda. Y por eso existen los peces, o los lugares que nos hacen detenernos por un momento y poder clamar misericordia de Dios. El pez de Saulo, que es Pablo, fue 3 días de estar ciego, porque fue allí donde Dios trató con él. Saulo tratando de escapar, evadir a Dios, pero cuando Dios tiene un trato, te detiene en tu camino para agarrar tu atención. El pez de David fue la muerte de su primer hijo con Betsabé, porque fue allí donde David aprendió que con las cosas de Dios no se juega. El pez del hijo pródigo fue perder todo lo que poseía, dormir con animales, caer hasta lo más bajo, porque fue allí donde anheló regresar a casa de su padre. ¿Qué es su pez? ¿O qué pez le espera a usted? ¿O qué tiene que suceder para agarrar su atención? ¿Qué dificultad tiene que pasar para entender, amado hermano, que usted tiene un llamado, que Dios le llama, que Dios lo bendice, que Dios le ama y lo ama tanto que tiene un pez esperándolo para agarrar su atención? La historia de Jonás no es una historia de crueldad o de castigo, sino de la misericordia de Dios. ¿Cómo Dios puede darle a una persona otra oportunidad para que se arrepienta y cumpla su llamado? ¿Qué les quiero decir? En esta noche usted tiene otra oportunidad, amado hermano, para servir a Dios con todo lo que tiene. Para que deje de perder el tiempo, para ser obediente a la voz de Dios y a su llamado, hacer todo lo que Dios demanda. Aunque no quieras hacerlo, tienes que hacerlo, porque es Dios que te llama. No es el pastor, no es el hombre, es Jehová de los ejércitos que te llama a ti en esta tarde. Lo digo con mucho cuidado, con mucho amor y respeto. Amado hermano, ya no pierdas el tiempo. No desperdicies los dones y las habilidades que Dios te ha dado. Por favor, deje de vivir para sí mismo y empiece a vivir para Dios. Dios le llama, amado hermano. Y por si no habla español, Dios le llama, amado hermano. Y si no ha entendido, Dios le llama, amado hermano. Dios te busca. Dios te quiere dar otra oportunidad.
Cuando vemos la historia de Jonás, lo podemos ver como una crueldad. Como es que Dios puede agarrar un pez y estar dentro de la oscuridad por 3 días. No es de crueldad. Es una carta, a lo contrario, para mí de amor, que a pesar que yo la he regado, Dios me ha dado otra oportunidad. Dios le da otra oportunidad. Aunque la historia de Jonás es un poco triste en ver cómo un profeta se rebela contra Dios, pero el corazón de este mensaje es la segunda oportunidad que Dios le da. Amada iglesia, Dios te ama tanto que no te va a dejar que te pierdas. Pasarás por dificultades, pasarás por el pez para que aprendas, pero Dios hará lo posible para agarrar tu atención y para que aprendas que con Dios no se juega. ¿Sabe lo que está sucediendo en la época de hoy en toda iglesia evangélica? Es el abandono del ministerio, es el sentarse, es poner enfoque o atención en algo más. Pero el abandono, el renuncio, el no trabajar es lo que ha llegado al corazón de la iglesia evangélica. Y esto fue el corazón de Jonás. Prefiero no hacerlo, prefiero abandonar, prefiero huir, prefiero hacer otra cosa, pero no servir a Dios. Y por ello existen los peces. Una de las grandes lecciones del fracaso o la rebelión contra Dios que podemos aprender de Jonás es que Dios puede usar a los que regresan a Él. Servimos al Dios de las segundas oportunidades. No importa lo que hayas hecho, no importa cuán bajo has caído, hay otra oportunidad para ti en esta tarde. He aprendido en esta vida cristiana que Dios usa aún a gente con un pasado horrible. Dios usa porque cambia a borrachos, cambia a drogadictos, a adúlteros, fornicarios, a rameras, a religiosos, idólatras. Dios nos usa porque nos cambia con poder. Aún después que Adán y Eva pecaron, Dios los cubrió. Aún después que Moisés mató a un hombre, Dios lo llamó. Aún después que David pecó, Dios lo levantó. Aún después que Sansón descuidó la unción, Dios le dio una segunda oportunidad. Amada iglesia, no importa qué tan negro sea tu pasado, el momento que llegaste a Cristo, tu pasado es rojo porque está cubierto con la sangre del Cordero de Dios. Pablo fue un asesino, pero Dios lo escogió para ser predicador de la palabra. María Magdalena tenía un pasado horrible, tenía 7 demonios viviendo dentro de ella, pero Jesús la escogió para anunciar la resurrección entre los muertos. La mujer samaritana era una adúltera, pero Jesús la eligió para anunciar las buenas nuevas. No importa lo que hayas hecho ni lo que te has metido, lo que importa es que regreses al Dios de segunda oportunidades, que regreses al Dios que perdona, que restaura, el Dios que tiene tu vida en la palma de su mano. Y esa ha sido la historia de la iglesia. A través de los siglos, todos hemos recibido una multitud de oportunidades para regresar y servir a Dios. Es interesante que no entiendo la misericordia ni la gracia de Dios, ni voy a pretender a tratar de entenderla. Lo único que entiendo es lo siguiente: a pesar que he fallado, Dios tiene otra oportunidad para mí. Pero aquí es donde viene la palabra clave: sí regreso a Él.
Porque Dios está más interesado en cambiarte a ti que tú cambies el mundo. Dios está más interesado, amado hermano, a ministrarte a ti que tú ministres al mundo. Dios está más interesado en poner una melodía santa en ti que tú seas el próximo cantante. Dios está más interesado poner una palabra de poder en ti que tú prediques su palabra. Todo empieza contigo primero. Todo empieza conmigo primero. Dios debe hacer algo en nosotros antes de poder hacer algo en alguien más. Pero, ¿cómo respondes cuando Dios te llama? Abusamos un poco de su gracia y le decimos a Dios: tú tienes que perdonarme de todos modos. Tú tienes que darme otra oportunidad. Amada iglesia, no te equivoques, Dios no puede ser burlado. Dios debe hacer algo en nosotros antes de poder hacer algo en alguien más. Después que Jonás aprendió la lección más grande de su vida, se rindió a Dios. Y la Biblia nos dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Qué maravilloso es no poder escuchar la palabra por una temporada, pero su voz regresa a tus oídos. Su voz sopla sobre tu corazón. Su voz te hace temblar, porque cuando has pasado por la prueba más grande de tu vida, es decir, estar en el pez, allí es donde Dios agarra tu atención. Allí donde usted y yo le ponemos a Él por número uno. Allí donde nada más importa. Lo que importa es obedecerle a Dios. Cuán bello y hermoso es Dios, que a pesar que uno le falla, Dios nos sigue amando. Alabado sea el precioso nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Pero esta segunda oportunidad no solo fue para Jonás, sino para el pueblo entero de Nínive. Nínive, amado hermano, no siendo un pueblo de pacto con Dios, pero se puede ver que había oportunidad para ellos. Nínive era una ciudad malvada, llena de malos pensamientos contra Jehová. Le robaban a los pobres, eran hombres de guerra llenos de crueldad, eran idólatras, se prostituían, practicaban la brujería. Y Dios le dijo a Jonás: levántate y ve. Pero Jonás no quería ir porque no quería que Dios los perdonara por su maldad. Agárrate del asiento. Este es un retrato del pueblo de hoy. Queremos misericordia de Dios, pero no queremos hacer misericordia. Queremos el perdón de Dios, pero no queremos perdonar. Queremos el amor de Dios, pero no queremos amar. Este es un retrato del gran amor del Padre. Dios ama aún al más vil pecador. Dios ama al peor de los pecadores. No importa lo que hayas hecho, Dios te sigue amando y Dios te da otra oportunidad. Gloria sea al precioso nombre de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. La escritura nos dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La escritura sigue diciendo: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso es bonito. Pero aquí viene lo fuerte en el versículo 16 de Primera de Juan capítulo 3. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jonás aprendió la lección más grande de su vida en el vientre del pez, que su llamado requería poner su vida por los demás.
Y por eso la voz de Dios vino sobre él por segunda vez diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Por favor, note conmigo. Jonás tenía que proclamar el mensaje que Dios le diera. No el mensaje que Jonás quería o el mensaje que él pensaba que era apropiado para Nínive. No, Jonás tenía que proclamar el mensaje que Dios le diera. En los tiempos en que vivimos, tiempos modernos y predicaciones contemporáneas, la gente demanda mensajes bonitos, no muy fuerte, no hablar del infierno, no hablar del pecado, no hablar del cambio, no hables de doctrina ni de teología, sino habla de las historias, de las ideologías, de chistes, y ahora di solamente lo que el oído, el hombre quiere oír. Y por esta razón no estamos haciendo discípulos de la palabra de Dios. Vidas no están cambiando y no se están transformando por el poder de la palabra de Dios. Por eso tenemos más mundanidad que santidad dentro de las iglesias. Por eso tenemos más show o entretenimiento que ministración. Porque la gente de hoy quiere llegar a la iglesia como si fuera un cine, un show, lugar de entretenimiento. No, amada iglesia, esta casa es puerta del cielo. Aquí es donde vidas cambian por el poder de la palabra de Dios. Aquí donde la carne muere y el espíritu tiene vida. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, pero escuche, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La doctrina, amado hermano, es que cambia la vida del ser humano. La sana doctrina es que perdona al ser humano. La sana doctrina es lo que nos da una segunda oportunidad. La sana doctrina es vida, amado hermano. Es restauración, es poder de Dios para todo ser humano. Pablo le dice a Timoteo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se aumentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cualquier persona puede enseñar. Cualquier persona puede predicar. Cualquier persona puede pararse detrás de un púlpito, pero no significa que tiene llamado de Dios. Cualquier persona puede abrir la Biblia y leer un pasaje, pero no significa que Dios le ha llamado. Cualquier persona te puede hablar muy bonito, pero no significa que tiene pasión. Cuando entiendes que Dios te ha llamado, ese llamado viene con la responsabilidad de decir todo lo que Él dijere que digamos. Aun si gente se enoja, gente se ofende, gente no quiere venir, amado hermano, he comprendido que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan es poder de Dios, es salvación, es restauración. Los mensajes bonitos no salvan a nadie, y por eso tenemos más show que administración. Tenemos más clubes sociales que iglesias. Tenemos más carnalidad que santidad. A lo contrario, los mensajes bonitos echan a perder al pueblo. Las iglesias se convierten en clubes sociales.
Gente sale como entró. El mensaje o predicación de Jesús fue fuerte pero con amor. El mensaje de Pablo fue fuerte pero con amor. El mensaje de Juan el Bautista fue fuerte pero con amor. Aunque el mensaje sea fuerte, siempre se debe quedar con amor, porque ese es el mensaje que puede cambiar tu vida, puede restaurar tu matrimonio, puede alcanzar a tus hijos, puede sanarte de esa enfermedad, puede causar avivamiento cuando redarguyes, exhortas, reprendes con el poder de Dios. Tengo esto por seguro, Nuevo Amanecer, que Dios no nos salvó para dejarnos como nos encontró. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Quiero llevarlos a ver que Jonás no predicó, o más bien dicho, para que me entienda, no me malentienda, no mencionó Dios les ama. Déjeme repetirlo. Entienda por un momento. Quiero llevarlos a ver que Jonás no predicó del amor de Dios, no predicó de la misericordia de Dios o la gracia o el favor de Dios, ni les dijo que se arrepintieran. El mensaje de Dios era: de aquí en 40 días Nínive será destruida. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría escuchar esa clase de mensaje? Yo estoy convencido que la mayoría del cristianismo no está compartiendo el evangelio como debe ser compartido. Evangeliza a medias porque solo da el mensaje a medias. Se predica y se evangeliza muy bonito cuando le decimos a la gente: Cristo les ama. Y es verdad, Cristo les ama, Cristo nos ama. Pero ese no es el mensaje completo. Para que la gente reciba el mensaje o el evangelio completo, primero debemos que decirles por qué Cristo nos ama, por qué Jesús dio su vida por nosotros, o por qué o de qué nos ha rescatado. Si no hablas de lo feo, de lo malo, del infierno, del diablo, de las maldiciones primero, no les has dado el mensaje completo. Porque el mensaje completo se trata que Jesús murió por todos tus pecados. Pero el día de hoy tenemos que decirle que el día de hoy tememos en decirle a la gente que son pecadores y que se arrepientan de su camino, y su pecado cría consecuencias y eso lo llevará al infierno. La mayoría de la gente, el poco porcentaje que es el 3% de la iglesia evangélica que evangeliza, tiene temor en decirles que hay un infierno. Amados hermanos, las malas noticias son que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero las buenas noticias son que de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Iglesia, las malas noticias son que la paga del pecado es muerte, pero las buenas noticias son, mas la dádiva de Dios son vida eterna. Amada iglesia, las malas noticias son que el diablo viene para matar, hurtar y destruir. Pero las buenas noticias son que Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. No tenga temor de hablar del pecado, hablar de las consecuencias, hablar del infierno. Pero dígales: hay un Dios que te ama tanto que no te va a dejar que te pierdas. Es interesante que evangelizamos, pero evangelizamos a medias. Aún los predicadores que conocemos más grandes, y sin mencionarlos porque no estoy aquí para criticarlos, por su propia boca han confesado que miles llegan a Cristo en su cruzada, pero es un puñito que verdaderamente se arrepintieron.
Cuando tratamos de presentar todo bonito para no ofender, para tener cuidado, amado hermano, usted no ha compartido el evangelio completo. No es atacarlos, pegarles con la cabeza sobre la Biblia, pero simplemente hacerles entender que son pecadores necesitados de un Salvador. Porque si ellos nunca pueden ver su pecado, entonces ¿de qué necesitan ser salvos? ¿Qué estamos haciendo? Me acuerdo años atrás, unos testigos de Jehová vinieron a tratar de evangelizarme a mí. Me hice un poco tontito, como si no sabía nada. Y yo les dije: ¿ustedes entonces creen que hay un cielo? Y me dijeron: no. Entonces yo les dije: entonces ¿por qué me están tratando de hablar de Dios? Y yo, aún haciéndome que yo soy un pecador necesitado de un Salvador para morar con Él por toda la eternidad. Y me dijeron: el cielo no existe, el infierno no existe. Y yo les dije: quiero decirte que así como existe un cielo, hay un infierno. Y si no te arrepientes hoy, irás al lugar, al lago de fuego. Es interesante cómo hablamos tan bonito para tener el cuidado de ofender, pero usted le está haciendo más grave daño hablarles de esa manera que decirles que Cristo vino a salvarlos de un infierno, de un lago eterno. Usted le hace a la gente más mal que un bien cuando solo les dice que Cristo les ama. Pero si no le dan el plan de salvación, o porque Jesús vino a la tierra, usted ha dado el mensaje a medias y no les ha hecho provecho a esa persona. Por eso Dios le dijo a Jonás: proclama el mensaje que yo te diere. El mensaje que yo te diré, el mensaje que yo pondré en tu boca, el mensaje que yo pondré en tu vientre, el mensaje que primeramente te habló a ti. Porque así como yo te podía destruir en el vientre, pero llegaste a arrepentimiento, ahora ve y diles a ellos: si no se arrepienten, a destrucción llegará a sus vidas. Escuche por un momento. Proclama el mensaje que yo te diere. Porque el día de hoy queremos predicar lo que queremos, pero eso ha producido vida sin cambio. De aquí en 40 días Nínive será destruida. Qué bonito usted ve en este mensaje. Qué bonito usted ve en este mensaje. Qué bonito usted oye en este mensaje. Aunque la mayoría no puede oír del amor de Dios en este mensaje está gritando el amor de Dios. Todo se basa en cómo percibes el mensaje. Si solo te enfocas en lo duro que es, vas a perder el enfoque central del mensaje, hablando de la segunda oportunidad. Dios nos ama tanto que no nos va a dejar morir o ser destruidos sin darnos una segunda oportunidad. Este mensaje que Nínive será destruido habla del amor, habla de la misericordia, habla de la gracia, habla del favor de Dios sobre Nínive. Porque Dios no tenía que darles otra oportunidad, pero por su gran amor Dios le estaba hablando para darle otra oportunidad. La diferencia es cómo percibimos el mensaje. A pesar que yo les puedo hablar duro, usted puede decir: qué amor hay en ello. O por qué no cambiamos el mensaje un poquito para poder crecer, o la gente se sienta aceptada o se sienta recibida. Qué bonito usted oyó del mensaje de Dios a Jonás. De aquí en 40 días Nínive será destruida. Todo se pone o enfoca en cómo usted percibe el mensaje. Para mí eso dice segunda oportunidad. Eso me dice: Dios no lo tenía que hacer, pero me ama tanto, me está dando otra oportunidad. Amado hermano, no se enoje con el mensaje fuerte. Recíbalo y entienda que Dios nos da otra oportunidad a serle fiel a Él.
No se tiene que ofender del mensaje fuerte. No se tiene que enojar con el pastor porque habla duro. Pero si se va a enojar, enójese con el diablo, porque él es que lo ha mantenido atado y apartado de las promesas de Dios. Si ha de enojarse, enójese con el pecado. Si ha de enojarse, enójese suficiente para hacer algo de ello y cambiar. Que el mensaje fuerte produzca en usted un enojo santo que lo ponga de rodillas y lo ponga a clamar delante de Dios, que lo ponga a reprender al diablo, que lo ponga a ungir a sus hijos. Enójese suficiente para cambiar y transformar su vida. Mi deseo como pastor es que todos podemos recibir el mensaje con Dios, aunque ella sea fuerte. Que todos podamos tomarlo literal. Que todos podamos valorarlo, examinarlo y ver dónde está nuestra vida y qué es lo que debemos que hacer para cambiar y aplicar este mensaje sobre nuestra vida. Nínive tomó este mensaje literal, con mucha seriedad, y por eso avivamiento llegó sobre sus vidas. Hermanos, ¿cuántos mensajes has escuchado pero todavía no haces caso? ¿Cuántos mensajes han entrado por tu oído y han salido por el otro? ¿Saben por qué no tenemos avivamiento en el día de hoy? Porque el pueblo no valora la palabra de Dios. Tenemos que valorar la palabra de Dios. Tenemos que atesorar la palabra de Dios. Tenemos que aplicar la palabra de Dios. Tenemos que creer en la palabra de Dios. Pero lo triste de todo es que Dios habla y el pueblo no hace caso. ¿Saben lo que se ha reportado el día de hoy, el siglo XXI, dentro de las iglesias evangélicas? Que existen más cabras que ovejas, y si hay ovejas, son ovejas engordadas o son ovejas empachadas. Y te quiero decir que tú que recibes palabra, es tiempo de dar lo que has recibido. Es tiempo de compartir de lo que Dios te ha dado. Es tiempo de soltar la palabra, de poder que todo oído oiga, que toda rodilla se doble, que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Lo triste de todo es que Dios habla de diferentes maneras, pero el pueblo no hace caso. ¿Qué es el pueblo, amado hermano? ¿Qué es de usted? ¿Qué es de mí? Que no obedecemos la voz de Dios. ¿Por qué endurecemos nuestro corazón tanto? ¿Por qué no hay reverencia a la casa de Dios? ¿Por qué no nos sometemos o sujetamos a la voz de Dios? ¿Por qué, amado hermano? Si yo le dijera o le preguntara, ¿cuántos de ustedes quieren avivamiento? Todos dirían que sí. ¿Cuántos de ustedes desean la bendición? Todos dirían que sí. ¿Cuántos de ustedes desean cielos abiertos? Todos dirían que sí. Pero ahora, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a obedecer? El número cambiaría. ¿Cuántas más oportunidades Dios tiene que darle a uno para que aprenda su lección? Judas Iscariote, una persona con un gran privilegio, pero terminó colgado en un árbol. Aunque Samson tenía otra oportunidad que Dios le dio para vengarse de los filisteos, se quedó muerto con todos los enemigos de Dios. Aún Esaú, que aún siglos después, la escritura nos dice que ni las lágrimas pudieron traer la bendición de segunda vez a su vida. ¿Qué tenemos que ver? ¿Qué estamos esperando a responder al llamado de Dios? Sí, Dios da oportunidades, pero también llega el tiempo, amado hermano, donde Dios no es un switch para prenderlo y apagarlo cuando se nos antoje. Por eso Jueces nos dice, vez tras vez, en tanto que has clamado a otros dioses, ve a ellos para ver si ellos te pueden liberar. Dios los perdonó, y otra vez, cuando Dios, amado hermano, simplemente se quedó quieto por un momento, no respondió por la maldad del corazón. Amado hermano, ¿qué pez le espera a usted para poder que Dios agarre su atención?
Mi deseo como pastor es que todos podamos recibir el mensaje de Dios, aunque sea fuerte. Que todos podamos tomarlo literal, valorarlo en nuestra vida. La escritura nos dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto es avivamiento, creer en Dios, amado hermano. Obedecer su palabra es avivamiento. En los tiempos de Nehemías, cuando Esdras leyó la palabra de Dios desde la madrugada hasta el mediodía, la gente no se aburrió, la gente no se durmió, la gente a lo contrario se postró y lloró ante la presencia de Dios, porque avivamiento había llegado a su corazón. Iglesia, el verdadero avivamiento empieza con uno. Empieza en el corazón. Empieza por su obediencia. Según los comentaristas, dicen que la gente le hizo caso a Jonás porque conocían que él era el profeta de Dios y que estuvo en el vientre del pez. Pero estando dentro del pez, que los ácidos gástricos del pez le mancharon la piel y la tenía como quemada en blanco. Mi creencia personal es que obedecieron, o sea, Nínive obedeció a Dios porque pudieron apreciar la segunda oportunidad. ¿Usted aprecia, hermano, la segunda oportunidad que Dios da? Es porque vieron a un profeta cambiado. Pudieron ver al rebelde Jonás ahora a un Jonás obediente. ¿Qué les quiero decir? Cuando usted vive una vida cambiada, transformada y regenerada, la gente le va a poner atención. La gente recibe esperanza. Si Dios lo cambió a él, Dios me puede cambiar a mí. El mensaje de Jesucristo primero debe que venir a uno primero antes que llegue a otro. Déjeme decirlo de otra manera. Pablo le dijo a los corintios: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El mensaje primero llegó a Pablo, lo cambió, lo transformó, lo regeneró, luego lo compartió. No puedes dar lo que no has recibido. No puedes dar lo que no has recibido. No puedes dar lo que no has recibido. No puedes llevar a nadie al lugar donde tú no estás. En el caso de Jonás, Dios trató con él primero. La gente lo vio cambiado y ahora predicaba con convicción, predicaba con pasión, predicaba con unción. ¿Por qué? Porque ahora pasó por el proceso para obtener progreso. Porque cuando has estado en el vientre del pez, cuando deberías que estar muerto, pero por la gracia de Dios y su misericordia estás vivo, no tienes otra opción sino ser agradecido con Dios y anunciar las buenas nuevas de Jesucristo. Usted no me ha entendido. Algunos de nosotros deberíamos que estar muertos, otros en un manicomio, otros perdidos, drogados y borrachos, pero por la misericordia de Dios aquí estamos, amados hermanos. Nuestro testimonio predica, nuestro ejemplo habla, nuestra vida evangeliza, nuestra vida puede acercar a alguien a Dios o puede alejar a alguien de Dios. Hermano, Dios está más interesado en cambiarlo usted que usted cambie al mundo. Dios había cambiado a Jonás y ahora estaba listo para predicar. Y en tanto que vieron el cambio en él, todos creyeron en el mensaje. He comprendido que a veces Dios no levanta a uno porque todavía no está listo.
Aunque él o ella se crea que esté listo, pero cuando Dios no te abre la puerta, y aunque trates de abrirte puertas por ti mismo, esa puerta se cerrará. Amado hermano, usted no puede entrar por una puerta que Dios no le ha abierto. Y aunque usted trate de entrar por ella, si Dios no le ha llamado a ese oficio, esa puerta se le cerrará. Jonás, antes predicador, antes profeta, pero momento que se rebeló contra Dios, las puertas se cerraron y él no podía ir a un lugar a hablarle a Nínive de la destrucción antes que su propia carnalidad fuera destruida. Eso es lo que tiene que pasar con el ser humano. Tiene que pasar por el proceso de la destrucción de la carne para poder ver la gloria de Dios. Ahora Jonás estaba listo, un hombre cambiado, regenerado y transformado a predicar el mensaje. Y cuando él predicó el mensaje, la escritura dice que los hombres creyeron. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse del cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Amado hermano, esto es avivamiento. Cuando alguien puede agarrar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, hasta a sus animales, y para que se consagren a Dios, avivamiento llega sobre ese hogar, avivamiento llega sobre esa familia, avivamiento llega sobre esa congregación, derramamiento llega, la gloria de Dios llega. Pero quiero que noten qué bonito de mensaje tenía el rey. Me enfoco de nuevo del mensaje bonito que el día de hoy, la predicación contemporánea, de historias, de chistes, de ideologías, de el cuidado de ofender, o que nadie se me vaya de la iglesia, o que la gente siga diezmando. Quiero decirte, amado hermano, la única persona que yo le tengo que dar cuentas se llama Jesucristo, el Rey de Gloria, a quien uno tiene que dar cuenta. Y ahora Jonás había aprendido que él le tiene que dar cuenta a Dios si no dijese lo que Dios le diera. Y ahora el rey y los grandes de esa nación ahora proclamando que se arrepientan de su maldad, que se arrepientan de su camino, que ayunen, que oren y que clamen. Por favor, noten, el rey no proclamó ni anunció si quieren ayunar, si quieren clamar, si se quieren unir. No, amado hermano, simplemente entendieron que destrucción viene y tienes que ayunar. Destrucción viene, tienes que arrepentirte. Destrucción viene, tienes que clamar a Dios, porque esas son verdaderas señales de rendimiento a Jehová. El día de hoy les hacemos más mal que un bien a la gente a decirles: ¿quieres llegar a la oración? ¿Quieres unirte en ayuno? ¿Quieres o puedes cambiar tu vida? Iglesia, no es si queremos o no. Dios demanda ayuno, Dios demanda cambio, Dios demanda arrepentimiento, Dios demanda clamor, Dios demanda consagración de parte del pueblo. El rey dijo: y clamen a Dios fuertemente. ¿Habrá alguien aquí que pueda clamar fuertemente? ¿Habrá alguien aquí que pueda clamar fuertemente? ¿Habrá alguien aquí que pueda clamar fuertemente?
Quiero llevarlos a que noten algo. Me inspiraron ahorita con su silencio. Quiero llevarlos a la diferencia del pueblo. Que cuando Dios habla a alguien y toma la palabra literalmente y te sale desde lo profundo de tu ser un clamor a Dios, comparado a alguien que puede oír y quedarse callado. Quiero que noten la diferencia a alguien que experimenta el poder de Dios y a alguien que no experimenta el poder de Dios. Quiero llevarlos a que entiendan lo que es la religiosidad, el club social y lo que es la verdadera iglesia de Jesucristo, porque la verdadera iglesia de Cristo clama ante la presencia de Dios, anhela la presencia de Dios, arde en la presencia de Dios. Quiero llevarlos a que usted entienda, aún a usted líder le hablo, la diferencia en que la gente lo seguirá a usted, en la gente cambiará, la gente llegará cuando ven el cambio en uno primero. De ninguna manera tendrás éxito, de ninguna manera harás un cambio si el cambio no llega en ti primero. Quiero llevarlos a que usted comprendan por qué Dios se movió de tal manera en la historia bíblica y en ciertas épocas, en ciertas eras, y por qué está callado en esta época. Porque solamente recibimos una migaja y nos conformamos con esa migaja. Salimos de la misma manera, pero si nada está sucediendo aquí en lo interior del hombre, amado hermano, estamos en riesgo a perder, o déjeme decirlo de esta manera, a entrar en un pez para aprender la lección más grande de la vida. Que cuando Dios habla, Dios espera el responder de parte del pueblo de Dios. ¿Acaso, amado hermano, no amamos a Dios? ¿Acaso no anhelamos más de Él? ¿Acaso no tomamos su palabra literalmente? ¿Acaso no anhelamos que Dios haga algo nosotros? Escuche mi clamor ante Dios. Yo no le digo a Dios, Señora, haz algo en mí para que yo haga algo en alguien más. O Señor, dame palabra para poder predicar, aunque eso es bonito. Pero quiero decirle lo que yo le digo a Dios: cámbiame a mí primero, háblame a mí primero, ministrame a mí primero, tócame a mí primero. Porque si yo no puedo ser tocado del cielo, si yo no recibo palabra del cielo, yo no puedo hacer nada. Pero quiero decirle, este mandato ahora del rey, porque vieron a un profeta cambiado, no fue si quieren, no fue una sugerencia, no fue una idea, no fue si tienes tiempo para ayunar, ayuna. Si quieres agarrar a tu esposa, agárrala y ayunen y oren. No. Todo hombre, toda mujer, todo niño, todo animal, conságrense a Dios, conviértanse de su camino, dejen esa rapiña en sus manos y clamen a Dios fuertemente. Eso es avivamiento, eso es poder de Dios, eso es, amado hermano, lo que produce cielos abiertos. Pero de la misma moneda, cuando no lo hacemos, eso produce cielos cerrados. Luego le dijo: conviértase cada uno de su mal camino y de la rapilla en sus manos. Hermano, deje su camino y sirva a Cristo. Deje de vivir para usted mismo y viva para Cristo. Deje esa maldad que está en sus manos y déjese agarrar de la mano de Dios, porque Dios le está brindando otra oportunidad en esta tarde. Todos queremos avivamiento, todos queremos experimentar algo nuevo, todos anhelamos ver milagros, pero el pueblo no puede ver avivamiento si no hay arrepentimiento. Por eso la Escritura nos dice: si se humillare mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y esto es lo que específicamente sucedió con Nínive. Y quiero exhortarte que nada de aquí en adelante sucederá hasta que no te conviertas de tus malos caminos, hasta que no haya un arrepentimiento genuino, hasta que no dejemos las niñerías, hasta que empecemos a tomar la palabra de Dios literalmente, hasta que algo empieza a suceder en el hombre interior, que el hombre exterior es dominado por lo que está sucediendo por dentro. Esto es lo que específicamente sucedió en Nínive. Y el rey dijo: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor y de su ira y no pereceremos? Simplemente dijo quizás. No estaba al 100% seguro, pero entendió que una segunda oportunidad vino a él y él no la iba a despreciar. Hermano, no desprecie la segunda oportunidad. Aunque usted todavía tenga que pasar por dificultades, no desprecie la segunda oportunidad. Y vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y Jehová no lo hizo. Quiero llevarlos a ver por los últimos minutos que me quedan el poder de la obediencia de un hombre que cambia, y el poder de la obediencia de un pueblo que produce arrepentimiento. He comprendido en esta vida que todo empieza por la obediencia de una sola persona. Si Dios salva a uno del hogar, todos llegarán a conocer a Dios. Por eso la escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aún nos sigue diciendo: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. Una sola persona puede hacer la diferencia. ¿Qué le quiero decir? Usted puede hacer la diferencia en su hogar en esta tarde. Usted puede hacer la diferencia en su matrimonio en esta tarde. Usted puede hacer la diferencia en el caso con sus hijos. Usted puede hacer la diferencia en esta iglesia. Usted puede hacer la diferencia en el ministerio que sirve. Siento de parte del Señor decirle: algunos de ustedes tienen una excelente oportunidad este año. No la menosprecies. Valora la oportunidad que Dios te ha dado y haz algo de ella. No la menosprecies, valórela. Y mira cuán amor me ha tenido Dios sobre mí, que me dio una oportunidad para servir. Pero quiero decirte, amado líder o directiva, empieza contigo primero. Empieza contigo. Yo creo que la gente no solamente necesita que oír, la gente necesita que ver el evangelio vivido. La gente necesita que ver el poder manifestado. La gente necesita ver con sus ojos el poder de Dios en cada uno de nosotros. Escuche, una sola persona puede hacer la diferencia. Y en tanto que este hombre llamado Jonás obedeció a Dios, predicó la palabra de Dios, un pueblo entero se arrepintió y experimentó avivamiento. Hermano, ¿qué sucedería si usted obedeciera a Dios? ¿Qué sucedería, amado hermano, en su vida personal, en su matrimonio, en su relación con sus hijos, en el ministerio que sirve, en esta iglesia, en esta comunidad, en su trabajo? ¿Qué sucedería? ¿Qué pasaría si nosotros simplemente tomamos la palabra de Dios más literal, más a pecho, valorarla un poquito más? ¿Qué sucedería, amado hermano, amada iglesia? Es vital predicar la palabra de Dios. Es importante anunciar el poder de la cruz. Es necesario proclamar las buenas nuevas
pero primero debe ser predicada a nuestra vida. La predicación de la palabra de Dios es la fuente más poderosa para alcanzar a los perdidos. He comprendido, Dios no eligió a los ángeles en el cielo para ir por todo el mundo a proclamar el evangelio. Dios nos ha elegido a nosotros para proclamar las buenas nuevas. Qué privilegio tan grande, pero lo ve como privilegio. Lo triste de todo es que más del 90% de creyentes no predican, no evangelizan, y para ser más exacto, el 97% no lo hacen, no comparten el mensaje de Dios. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin a ver quién les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Quiero decirte, amada iglesia, tú eres enviado en esta noche. Tú eres llamado en esta noche. Tú tienes el privilegio de anunciar que Cristo vive, que Cristo viene, que Él cambia vidas. Amado hermano, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Hermano, el mensaje bueno ha llegado a ti, aunque sea fuerte. Ahora su tarea es recibirlo, atesorarlo, practicarlo, luego anunciarlo, luego proclamarlo, luego declarar lo que Cristo ha hecho en su vida. Debemos que predicar la palabra de Dios, este mensaje poderoso en tiempo y fuera de tiempo, que nos quiere decir: si quieres o no, predica. Si sientes o no, anuncia. Si tienes temor o no, abre tu boca y Dios la llenará. Por la obediencia de un hombre llamado Jonás, un rey, una nación, un pueblo entero recibió y experimentó el amor de Dios, el favor de Dios, la misericordia, la gracia de Dios, por la obediencia de un solo hombre. Repito, ¿qué sucedería si solamente pudiéramos ser un poquito más obedientes? Este pueblo pudo experimentar avivamiento, pero lo triste de todo es, si no hay predicación de la cruz, no hay salvación, no hay cambio, no hay avivamiento. Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Este mensaje de la cruz debe que llegar hasta los confines de la tierra. Iglesia, ¿cómo respondes cuando Dios te llama? ¿Cómo respondes al llamado de predicar, anunciar, proclamar las buenas nuevas? ¿Cómo respondes al llamado de la segunda oportunidad? Jonás aprendió su lección en el pez. Hermano, no esperes para que el pez llegue para que obedezcas. Por la obediencia de un pueblo, cada familia representada en Nínive pudo experimentar una renovación del alma. Cuando Dios regenera el alma de la persona, esto manifiesta santidad. No hay deseo más grande de Dios como ver a su pueblo vivir en santidad. Por eso Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría. No lo hizo porque ahora vio santidad. Déjeme hablar a su corazón. Yo sé que tiempo ha pasado, pero ¿qué es lo que Dios ve sobre su vida en este momento? ¿Qué ve sobre esta iglesia? Dios está buscando a gente que se arrepienta y obedezca, porque así como los tiempos de Nínive, un desastre o destrucción, juicio viene a los Estados Unidos. Y déjame decirle bíblicamente que la escritura dice que el juicio empezará por la casa de Dios primero.
Habrá un pueblo aquí que pueda obedecer a Dios en advertir al mundo entero de la ira venidera, proclamar el juicio venidero. No solo decir que Cristo les ama, sino decirle por qué les ama. Les ama demasiado para dejarlos ir al infierno sin oír el evangelio por lo mínimo una vez. Cuando el creyente rehúsa predicar, anunciar, proclamar las buenas nuevas, la gente no se salva. Pero ¿saben qué? La iglesia no experimenta lo divino cuando no obedece. La iglesia no crece cuando no obedece. La iglesia no camina en lo sobrenatural cuando no obedece. La iglesia no recibe lo que pide cuando no obedece. La iglesia, igual de estar avivada, experimentar avivamiento y ver las manifestaciones del Espíritu Santo, la iglesia entrará en estancamiento, en una frialdad, en una tibieza. Quiero decir, en un pez. Es tiempo de ser obedientes a la voz de Dios y hacer todo lo que Dios manda de nosotros. ¿Habrá alguien aquí que sienta el llamado de Dios? ¿Habrá alguien aquí que sabe que es llamado, pero no está viviendo su llamado? ¿Habrá alguien aquí que pueda recibir y aún aceptar la segunda oportunidad que Dios da? ¿Habrá alguien aquí que pueda responder al llamado de Dios? ¿Habrá alguien aquí que pueda dejar de correr y desobedecer a Dios y predicar la bendita palabra? Su obediencia puede producir un cambio radical a una nación. Su obediencia puede producir avivamiento. Su obediencia puede producir perdón de Dios. Nínive era una nación que merecía castigo, juicio, ira, pero Dios lo perdonó porque un hombre que cambió predicó la palabra de Dios. Quiero exhortarte para cerrar y animarte a que contestes el llamado de Dios, aunque sea costoso, aunque te cueste tiempo, aunque te cueste dinero, aunque te cueste aún tu propia vida. Responda al llamado de Dios, porque es Dios mismo que te llama. Predica la palabra de Dios, proclama el mensaje que Dios te da. No lo rebajes, no lo mezcles con azúcar, no lo hagas oír más bonito que es, porque para que la gente no se ofenda. No tengas temor en decir la verdad. Anuncia el mensaje que Jehová te da, porque este mensaje salva, este mensaje restaura, este mensaje perdona, este mensaje lleva a gente a los pies de la cruz. Este mensaje produce santidad, y si hay santidad, hay avivamiento, amado hermano. Quiero retarlos en esta tarde. Lo siento fuerte en mí, yo sé que tengo que terminar y va a ser duro para algunos, and I understand. Yo entiendo al que algunos tienen que pasar el proceso de Jonás, pero quiero hablarle a alguien que está aquí, que no va a esperar por el proceso de Jonás, sino alguien que pueda decir: yo necesito que responder al llamado de Dios. Y quiero decirle, porque lo siento fuertemente en mi espíritu, aun si usted no conoce su llamado, quiero hablarle al hombre interior en esta tarde, porque su carne siempre se va a avergonzar, siempre le va a decir que no, siempre le va a decir que está bien. Y aún siento más fuerte a decirle: aún a ti, líder, te hablo. Los quise llevar por un momento la diferencia entre los pueblos, en por qué uno experimenta avivamiento, crecimiento, y el otro no. Y ustedes dieron la respuesta el por qué no. Es tiempo de dejar de ser un pueblo pasivo, amado hermano. La pasividad solamente te llevará a la frialdad. Dios anhela a un pueblo que cuando se predica obedezca. A un pueblo que se dice: ora, y oran; ayuna, y ayunan.
Arrepiéntanse y se arrepienten. Qué triste es ver y saber de un pueblo que la palabra entra por un oído y sale por el otro. Y en esta tarde no te voy a rogar. En esta tarde no lo voy a hacer a mezclar con azúcar. Simplemente te voy a decir lo que mi espíritu siente en esta tarde. En esta noche Dios busca a un hombre, a una mujer que pueda decir: yo necesito que obedecer al llamado de Dios, aunque me cueste tiempo, me cueste dinero, me cueste mi propia vida. Necesito que obedecer al llamado de Dios. Si ese es usted, amado hermano, quiero invitarle al altar.